¿Sabías que ser o no ser es una frase usada como síntesis de los procesos mentales de indecisión y duda? Es una de las citas más famosas de la literatura universal y fue escrita alrededor de los años 1600 en la obra Hamlet, escrita por el dramaturgo inglés William Shakespeare. Bienvenidos a Más Dinero, el podcast donde mente, cuerpo y alma se ponen de acuerdo en ganar. Yo soy Ara Lapsky y me encantaría compartir contigo todas mis experiencias, pero sobre todo las peripecias. Yo soy Yulisae y te alentaré a emprender acciones para lograr la libertad financiera. Yo soy Maru y quiero incitarte a crear para creer que se pueden realizar nuestros sueños y que el dinero no sea el límite que nos ponga el freno. Así que, ganones del dinero, ¡comenzamos! Otro día, otro sol, otro programa, ¿cómo no? Se vale todo esto. Bienvenidos sean a este programa que ya saben que no es de educación financiera, pero ¿cómo le sacamos provecho? Vamos a recordar nuestras redes sociales: Facebook, Más Dinero, Instagram, Más Dinero Podcast. Hola Maru, ¿cómo estás? Hola Ara, yo estoy feliz de estar aquí con todos disfrutando y aprendiendo sobre cómo manejar el dinero. Eso, mero, eso. Hola Yuli, ¿qué tal estos días de intenso calor? Pues ya todos andamos aquí como pollos rostizados, al menos aquí en México. Si alguien más nos escucha de otro lugar, que nos daría mucho gusto, cuéntenos cómo les va. Sí, cuéntenos. Bueno, sin más preámbulo, te diré que el tema de hoy es... duda emocional. Exactamente, ya sabes que relacionado con el dinero. Y hoy te contaré la historia de Ramón. Él es lavacarros, es mecánico, es luchador amateur y tiene un grupo musical que la verdad tocan muy bien. O la de Mario, él sabe hacer papas, es carpintero, sabe hacer memelas y es guardia de seguridad. O la de Alicia, ella sabe costura, de diseño, es repostera, y hace unos panes deliciosos. O la de Jesús, él es plomero, eléctrico y sabe mucho de construcción. Ellos no se conocen entre sí, pero tienen algo en común. No se dedican o no han querido emprender una sola cosa por miedo. Y luego la duda les gana y no saben si van a tener éxito o si están destinados al fracaso. Al final, les ha ganado la emoción y ninguno se ha dedicado a hacer lo mejor que sabe hacer. ¿Sabes una cosa, Ara? Cada una de las historias que tú nos cuentas son un buen parteaguas para la temática que nosotras vamos a abordar. Y en este tema en particular de la duda, a mí me queda muy clavado en la mente si primero es que tenemos un miedo y del miedo nos entra la duda, o primero es la duda y después nos involucramos con un miedo, partiendo de un sistema de creencias que evidentemente traemos de mucho tiempo antes. Entonces, se complica muchísimo más el poder discernir para poder tomar buenas decisiones. Y creo que ahí es donde viene el gran dilema y al mismo tiempo saber hasta dónde esta duda realmente me está afectando, porque bien puede pasar toda la vida y yo no me voy a dar cuenta que era la duda y ese miedo lo que siempre me impidió avanzar hacia nuevos emprendimientos y anduve como chapulín de un lugar a otro brincándole, probando de todo, especializándome en nada y frustrada por no concretar algo que tenía en mente y que quizá hubiera sido la mejor opción. Hasta dónde la duda puede causar ese daño sin reversa. Bueno, pues hoy me voy a desnudar. ¡Sas! Y te diré que bueno que este es un podcast. ¡Caray! No, ya, chicas, aprovechando, ¿no? El foro. Bueno, les voy a decir mi peor pecado, pues, para que no se oiga así medio. Bueno, yo quiero decirles que yo era un Ramón, una Alicia, un Pancho o un César, como ustedes lo quieran llamar. A lo largo de esta primera temporada les he mencionado que trabajé aquí, que trabajé allá y hasta bromas he hecho de todas mis actividades. Pero lo cierto es que hasta hace poco tiempo comprendí para qué era buena. Un día me preguntaron, ¿para qué eres buena? Y respondí algo que, ay Dios, me marcó por mucho tiempo. Dije,
yo soy buena para obedecer. Y esto me lo creí mucho tiempo. Y si me decían, haz un diseño, lo hacía. Haz un vestuario, lo hacía. Haz un proyecto, lo hacía. Pinta la pared, lava el piso, haz una degustación, vende bolsas, haz café, ve por mercancía. Una amiga, recuerdo que hace tiempo me preguntó, cuando toda esta transformación empezaba, me dijo, a pesar de tu forma de ser, yo te hablé para este proyecto porque sé que tú sí lo sacas. Caray, qué aprovechada. Mira, ¿sabe que estas palabras me rebotaron en lo más profundo de mí? Sí, claro. Y ¿saben qué? Que la duda hizo que yo me atrasara en lo que realmente me gusta hacer. Yo te entiendo perfectamente, Ara, o al menos lo interpreto así, porque también he sentido ese tipo de dudas existenciales. Cuando no habías retado tu potencial y puesto a prueba todas tus competencias, vamos navegando con esa inseguridad de lo que realmente podrías hacer o si realmente eres bueno o buena para alguna cosa en particular que a ti te gusta y además sacar un rendimiento económico de ello. Y es que, como se dice, la verdad no peca, pero incomoda. A veces nos damos cuenta de que en realidad no somos buenos en algo, pero no nos retamos a superar esa incapacidad para ahora sí ser competentes. Entonces, bueno, vamos a pasar a las reflexiones de este episodio. 1. ¿Por qué dudamos de nuestra capacidad para ganar más dinero? 2. ¿Qué efectos tiene la duda sobre mi competencia para el manejo del dinero? 3. ¿Cómo hago que la fe en mí se vuelva confianza en la prosperidad? 4. ¿Dónde encuentro recomendaciones para actuar con seguridad financiera? Yo recuerdo que la crisis económica del 2010, yo le decía a mi esposo, hay que invertir el dinero en algo. He escuchado hablar de los CETES y él me dijo, ¿y qué es eso? ¿Cómo se usa? ¿Qué hace? O sea, pues no lo sé, hay que investigarlo. Y él me dijo, bueno, si quieres hacerlo, investiga y pues asegúrate de que no perdamos el dinero y pues ya, ¿no? Pero la verdad es que me intimidó muchísimo la imagen del reto, la ansiedad de la pérdida. Se lo resumo, no lo hice. Y cuando por fin me decidí a aprender, 10 años después, inicié desde cero, pero pues ya me había perdido pues un montón de años de rendimientos. Sí, que duele la cartera, pero pues ya de nada sirve lamentarse, la verdad. Pues fíjate que a mí me pasó todo lo contrario. Yo era segura de que yo podía hacer todo lo que yo quisiera y que yo lograba todo lo que yo me propusiera. O sea, me sentía muy capaz de lograr todo y me venían ideas, pero mira, como cascada. El asunto conmigo es que yo estaba invadida de los cómo. ¿Cómo le hago? ¿Cómo llego? ¿Con quién me dirijo? Todos los cómo. Lo que a mí me pasó es que estaba rodeada de gente oscura que me bombardeaban con preguntas como ¿y para qué? ¿No te va a funcionar? ¿Cómo lo vas a hacer? Y todo ese tipo de cuestionamientos que estaban más inclinados hacia el lado negativo, que ahora entiendo que de repente son buenos porque te ayudan a hacerte las preguntas que quizás por un tema de ilusionarte no tomas en cuenta. Pero aquí era demasiado y con el tiempo fui abandonando. Cuando me doy cuenta, años después, la idea que yo había tenido años atrás ya estaba ejecutada por otras personas y estaban teniendo éxito. Y eso me generaba muchísima frustración, pero terrible, porque ya la había yo tenido años antes y me empecé a llenar de miedos. Entonces, después de un tiempo, yo ya no sabía si podía o no podía, aún sabiendo que sí tenía la capacidad, yo no sabía si lo iba a lograr o no. Entonces me dejé influenciar, porque no hay ese autoconocimiento y tampoco se ha trabajado en la autosugestión, porque aquí vienen dos vertientes. Una es el que me tengo que conocer y otro es qué tanto me voy a sugestionar a que sí puedo o no. El punto es que hay que creerlo y si no lo puedes creer, hay que generarlo, porque el no autoconocerse, eso nos va a llevar a una bola de nieve que no va a terminar en un buen puerto. Y esto tiene que ver con el asunto del dinero. Sí, por supuesto, claro que tiene que ver con el tema del dinero. Es fundamental, porque de ahí es que vienen carreras perdidas, negocios perdidos, emprendimientos perdidos, porque no terminamos de conocernos, no hacemos esa autosugestión y por ello es un trabajo que no genera un rendimiento. Pues justamente respecto a estas informaciones que nos hacen generarnos una confianza o desconfianza en nosotros mismos, trata un artículo que les voy a compartir en este momento, que fue publicado en el 2013 por el Centro Interdepartamental de Ciencias de la Mente y Cerebro de la Universidad de Trento. Los antecedentes reputacionales magnifican las respuestas del cuerpo estriado a las violaciones de confianza para comprender mejor cómo se codifican los antecedentes de reputación, es decir, la información que tenemos acerca de lo que se quiere hacer o de las personas con las que vas a convivir en el cerebro y cómo afectan el aprendizaje para confiar en otras personas anónimas. Los hallazgos sugieren que los antecedentes influyen tanto en las decisiones iniciales de confianza como en los siguientes mecanismos de aprendizaje
aprendizaje involucrados en interacciones repetidas. Específicamente, el estudio mostró que los antecedentes reputacionales magnifican las respuestas del cuerpo estriado a las violaciones de confianza. Sin embargo, cuando tales antecedentes son confiables, otras regiones cerebrales filogenéticamente más jóvenes involucradas en la cognición superior pueden contribuir a mantener las decisiones ancladas a esos antecedentes, descontando así relativamente el peso de la evidencia contradictoria. Es decir, de inicio necesitamos conocer, tener información o explorar para confiar, como le pasó a Maru. Ella no sabía cómo, pero estaba explorando, pero en lugar de que le dijeran tú puedes, le llenaron como de incertidumbres y entonces pasa a un nivel de desconfianza. Y en este caso, si la desconfianza se pierde, inmediatamente se registra el suceso, nos pone a la defensiva en modo de lucha y huida, reclama o no vuelvas a confiar más. Y entonces ahí es cuando viene lástima, tendrás que volver a juntar evidencias para que se restituya ese circuito neurológico de la confianza. ¿Se acuerdan de la teoría del apego que discutimos en capítulos anteriores? Pues tiene que ver con esto. Por ello, a algunas personas les cuesta un poco más o menos volver a confiar. Por eso es necesario fortalecer la confianza en uno. Pero quisiera aclarar que la duda no es tan mala, siempre y cuando sea consciente. Porque estar consciente consiste en preguntar, en interrogar los hechos, ver tus múltiples opciones, investigas, indagas. Y eso despierta tu creatividad, incrementa tu inteligencia. Así que de manera consciente tomas las decisiones y no te vas a quedar estancado y vas a valorar tu potencial. Aclaro, dije de manera consciente. Cuando no lo hacemos, te va a pasar exactamente lo que me pasó a mí. Recuerda que a lo largo de toda esta temporada hemos estado hablando sobre discernimiento con relación al dinero. Y te preguntarás, si la duda emocional hará que pierda dinero. Pues claro que sí, porque de lo contrario no vas a confiar en ti, te vas a cuestionar cada paso. Y lo malo es que la gente se va a dar cuenta, la gente que está a tu alrededor, los clientes, se darán cuenta de que no tienes confianza y esto se pierde, como lo dijo Julie, y no vas a poder avanzar. Pues como los perros, ¿no? Que huelen el miedo. Ándale, sí, y se ve. Y no es porque los perros sean sobrenaturales, es porque acuérdense que todo esto desprende olores, entonces pues sí, efectivamente y así literal, huelen el miedo. Y nosotros por cuestión energética también podemos sentir cuando una persona está insegura en todo, en sus acciones, su voz, etc. Descartes, el padre de la duda, nos divide la duda en dos secciones. La primera es la duda de lo que no sé y la segunda es la duda de la condición humana. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? La primera tiene que ver con un grado de ignorancia, quiere decir algo que nosotros no sabemos y no sabemos porque nadie nos ha mostrado, no lo hemos visto, no tenemos la experiencia, pues. Entonces, en el momento en el que nosotros ya conocemos, la duda inmediatamente se apaga. Entonces, entramos en un periodo de certeza y después de una confirmación. La otra duda, la duda de la condición humana, es donde no tenemos clara esa certeza y ahí es donde se puede volver autodestructivo de todo, tanto en imagen, en inteligencia, recursos, en habilidades. Ahí es donde las personas te empiezan a meter esa duda y entonces ahora sí buscas una confirmación, pero de lo que te están diciendo es verdad. Ahí es donde entran los miedos. Entonces, la duda está relacionada con la verdad y con ello lo peor de todo, que son las malas decisiones. Ándale, mira, a eso me refería yo hace rato que en la introducción, respecto al hecho de que en este aspecto nos puede ayudar la incomodidad, porque si tú estás acostumbrado a vivir tu incomodidad y decir, bueno, esta es una duda de las cosas que no sé, o estoy dudando de mí, como dices tú, la duda de la condición humana. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que percibir qué es lo que nuestro cuerpo está sintiendo para ir resolviendo. Y bueno, esto me enlaza con nuestra primera pregunta del episodio. ¿Por qué dudamos de nuestra capacidad para ganar más dinero? Porque no nos conocemos, no conocemos nuestras capacidades, las aptitudes. Por lo general, la incertidumbre, que es el resultado de la duda, aparece con mayor fuerza después de un fracaso. Pero la verdad es que muchas veces está ahí desde muy pequeños, porque nos criaron dudando, a veces hasta de nuestra propia existencia, derivado de
el apego. Pero bueno, ese es otro tema. Pero cuando dudo, mi yo interno, o sea, pierdo la capacidad de saber cuáles son mis necesidades, cuáles son los resultados que quiero en la vida. La duda emocional envuelve a las otras emociones de las que hemos estado hablando, y habría que preguntarnos, ¿a qué le tenemos miedo? ¿A qué? ¿A ser exitosos? ¿A tener dinero? ¿A cambiar la forma de vida? ¿A regarla? ¿A regarla? ¿A decepcionar? Ay, no, es que sabes que eso es lo peor de todo. Cuando piensas que tu éxito está en lo que piensa el otro. Claro. Que ese es otro tema muy importante, pero bueno, eso pasa mucho. Hemos estado diciendo constantemente que disciplina y constancia es la clave del éxito, pero dudamos de nosotros mismos como si fuéramos unos extraños, ajenos a nosotros mismos, caray. Y yo me pregunto, ¿por qué? Y la verdad es que yo me atrevería a decir, ay Dios, que es el resultado de un mal manejo de autoestima, pero desde niño. Y yo creo que es difícil confiar en los demás, pero como dices tú, o sea, esta autoestima viene a mermar el asunto de confiar, pero en uno mismo, porque el confiar en los demás puede ser, yo creo que hasta un poco intuitivo, porque si realmente no sabes qué va a pasar, cierras los ojos y te avientas, pero cuando te gana ese aspecto de la incertidumbre en la competencia de uno mismo, el no saber dónde vas a caer o si estás haciendo bien o no, como dice Maru, la duda humana, ahí es cuando quieres resolver la duda de manera inmediata y entonces te entregas y haces una apuesta veloz, bueno, sí o no me lo voy a hacer, bueno, no, y entonces no pasa nada, como dicen, el que no arriesga no gana, bueno, sí, y entonces te avientas, pero sin planear en dónde vas a caer, cuál va a ser el resultado, y ahí es donde vienen como estas tomas de decisiones por feeling, que están desinformadas solamente, pues bueno, ya rápido, para que ya dejes de estar en esta indecisión. Y yo diría que el paso que se tiene que ahí reafirmar es ser realista con uno mismo, sincero, y notar cuáles son esos miedos o cuáles son esas desconfianzas que te tienen en uno mismo. Y como dice Sara, pues como no nos conocemos y no conocemos tanto nuestros miedos como nuestras capacidades, pues no calculamos la utilidad del valor de nuestras habilidades y lo que representan para otras personas. Yo escuché en algún lugar que decían que Steve Jobs, una de sus frases era: cuando tengas la ventaja, aprovéchala. Y la verdad es que a veces no sabemos cuándo podemos aprovechar esa ventaja porque no conocemos cuáles son nuestros puntos más fuertes. Entonces creo que por ahí ese es un punto muy relevante a desarrollar, o más bien a percibirnos en plenitud. Me quedo pensando, y aquí tiene mucho que ver el ego, porque muchas veces nos aventamos, pero nos aventamos o nos ponemos tercos porque mi ego me está diciendo, ¿cómo no voy a poder? Pero también hay que ponerle mucha atención al ego, porque el ego puede ser un amigo o puede ser igual el peor enemigo, y cuando tenemos estas dudas, el ego luego va a salir, y estamos en referencia a lo que creemos o nos dijeron que éramos. Entonces conocernos a nosotros mismos de manera puntual es bien importante, porque al momento de conocernos a nosotros mismos, al mismo tiempo estamos conociendo esta parte del yo que normalmente no le ponemos tanta atención. Y aquí es donde viene el punto número 1. Tenemos que dudar de todo, incluyendo a nosotros mismos, y reconocer si es una duda de ignorancia, es decir, no la sé y necesito aprenderla, que llamaríamos una duda buena, o es una duda mala que pegue en lo emocional sin ningún sustento comprobado. Y aquí es donde hay que ponerle atención al ego y a todo lo que ha sido aprendido. Sí, claro, porque a veces hay que desaprender, ¿eh? Bueno, pero así como lo menciona Maru, quiero dejar en claro que la duda emocional es buena porque también te enseña cosas. O sea que voy, les cuento, en mí el resultado de todas estas peripecias que me pasaron han hecho que yo esté bien, o sea que me sienta yo una mujer completa, consciente de los resultados. Y claro, sigo con la duda, déjenme les explico. Muchas veces he dicho que se vale equivocarse porque es el resultado de la conciencia de todas tus dudas, porque las dudas existen emocionales, existenciales, religiosas, y si bien en mí la duda acarreó una bola de incertidumbre, también me trajo mucho conocimiento. ¿Y qué creen, chicas? Que ahora me gusta la contabilidad. Órale. ¿Sí recuerdan? Sí, por supuesto. Que en el primero o en el segundo capítulo les dije cómo escogí la carrera, ¿verdad, Maru? Así es. Y
y ahora me doy cuenta de que me gustan los números. ¿Saben qué, chicos? La duda siempre va a estar ahí, pero hay que utilizarlo a nuestro favor. Es como una estrategia de fútbol. Los que ven fútbol me van a entender perfectamente. Cambian constantemente de entrenador para ver la variable, y si el resultado es constante, entonces son los jugadores los que necesitan un ajuste. Exactamente es lo mismo. Ay, ahorita escuchándote me acordé de mi papá. Mi papá es apenas 17 años mayor que yo y su campo de trabajo es la mecánica industrial. Ha trabajado siempre en empresas y para mí era sorprendente y enigmático pensar en cómo podía él reparar esas máquinas tan grandes y tan complejas. Y bueno, me queda claro que para empezar pues invertía muchísimo tiempo en su trabajo y toda su atención. Y le pregunté cómo le hacía para saber lo que le tenía que hacer a la máquina y él me respondió: abro la máquina, empiezo a ver las tripas y pido por iluminación. La verdad es que no me la creí. Yo dije, bueno, pues ahora sí que pues hay personas que tienen talento, y desde ahí me quedó como la idea de que él era tipo un ingeniero innato y le gusta aplicar la ciencia, así como ahora actualmente pues le gusta aplicar los números. Se apalancó de ese gusto, desarrolló su talento y supo aprovecharlo, y ya nosotros, hijos de adultos, coincidimos en que pues a lo mejor esa facilidad o esa habilidad de mi papá para simplemente saber cómo hacer las cosas, pues creíamos que no la habíamos heredado, porque cada uno verdaderamente hacíamos esfuerzos por destacar. Cada fracaso fue difícil superar esa autocomparación. Sin embargo, en mi experiencia personal, creo que crecimos dudosos, pero la clave no estaba como tal en el talento en sí que nosotros creíamos que tenía, sino más bien, para mí en este momento, creo que la esencia estaba en amar lo que se hace, en disfrutarlo, en verle una utilidad, tener una motivación propia para querer hacer las cosas, porque de ese modo fluye. Ganas confianza y te ganas la vida con ello, y eso es verdaderamente satisfactorio. ¿Ustedes qué piensan? Yo pienso que le voy a dar un poco de continuidad a tu historia, porque aquí es donde entra el tener fe y el creer en uno mismo a través de autoconocerse, porque él se conocía, él sabía que tenía ese talento y lo usaba a su favor. No dejaba que alguna otra persona le dijera que no podía, y aunque se lo dijera, difícilmente lo creía. Estaba súper seguro del talento que tenía y lo usaba. Yo aprendí que cualquier cosa que me dijeran o me la pusieran en duda sobre mi persona y sobre mi capacidad o mis talentos, solo era la opinión de alguien más. No quiere decir que sea una certeza. Y lo más grave de todo esto inicia cuando nosotros hacemos caso de esas opiniones de una forma literal. A eso se le llama la motivación externa. Es decir, le hago caso a todo lo que hay alrededor para que yo pueda automotivarme, y realmente lo único que interesa es la motivación que existe dentro de mí de acuerdo a mi sistema de creencias sobre mi persona. Pero eso no significa que nosotros no tengamos el talento. Y para hablar acerca de la confianza, les voy a compartir un fragmento de un artículo de psicología económica denominado Los esenciales de Adam Smith sobre la confianza, fe y libre mercado. Cuando se debilita la confianza, las personas retroceden y el sistema de mercado se contrae. Donde crece la confianza, se desata la energía y la creatividad individuales, y el sistema crece. En la visión de Adam Smith sobre el progreso de la humanidad, la confianza es el tema central. Cuando participamos en el mercado, debemos preguntarnos hasta qué punto podemos confiar en la integridad de las personas involucradas en un posible cambio de mercado. En la medida que nuestra confianza disminuye, aumentan los costos de transacción asociados con protegernos del riesgo de conductas inmorales o poco éticas. Cada interacción de mercado implica un cálculo probabilístico del riesgo percibido para poder evaluar los costos de transacción. Idealmente, uno tiene fe en los conciudadanos. En realidad, uno tiene confianza. Cuanto más débil sea nuestra confianza, mayores serán los costos de transacción y más restringido será el mercado. Y con esto podemos nosotros observar cómo en las anécdotas que hemos contado, la falta de confianza hace que se lleven a cabo decisiones de riesgo con resultados pobres. En cambio, pues con la última anécdota, pues vimos que una confianza personal bien afianzada, pues incluso puede despertar más la creatividad. Claro, es que esa es la base, confiar en uno mismo. Haz lo que quieras, pero confía primero en ti. Fíjense, Elon Musk, él es responsable de
pues de varios negocios de gran valor como Tesla, Space, Cybertruck, Neuralink, pues yo creo que entre otras, entre varias. Él se graduó en física y economía y su método es meramente científico. Hace su hipótesis, comprueba, hace sus pruebas de error, ya saben, y tiene un resultado. Cuando ya tiene el resultado, vuelve a hacer una hipótesis y vuelve a hacer el mismo procedimiento. Y al final tiene un resultado, pero él sabe que no es la verdad absoluta. Sin embargo, se acerca mucho. ¿Qué quiero decir? Él confía en su método y esto da confianza a sus socios. Y esto es bien importante si vas a trabajar en equipo, en una asociación, en una cooperativa. Mucho ojo con esto. Y con esto que dices de las repercusiones de tener clara, pues ahora sí que para qué vas a ocupar tu carrera, es donde sacamos esta duda que tenemos de la reflexión del episodio. ¿Qué efectos tiene la duda sobre mi competencia para el manejo de dinero? Bueno, pues es que este tema es bien extenso, pero vamos a tratar de ser como lo más concreto posible. A ver, imaginemos que apenas vas a iniciar un emprendimiento. Tienes que hacer tu análisis de mercado. Hay que ver quiénes son los líderes de dicho mercado, su alcance y tipo de clientes, tus competidores directos, los indirectos, los diferenciadores. ¿Tú a cuál quieres pertenecer? ¿A cuál vas a entrar? O vamos a poner, vas a hacer una nueva competencia. Ahora, si ya tienes tu empresa, tienes que saber en dónde está posicionado tu negocio, qué tipo de clientes tienes. Tienes que hacer un análisis objetivo. Pero imagina que tu competencia está segurísima y tiene clarísimo los objetivos. Ellos no van a dudar ni un minuto para desplazarte o simplemente no te van a dejar crecer porque tú dudaste. La verdad es que muchas veces he oído, como lo acaba de decir Maru, yo tenía una idea semejante a esa, pero al final no lo hice. ¿Qué fue lo que te hizo dudar? Aguas con eso. Sí, ese yo creo que es uno de los principales riesgos. O sea, cuando tú dices, no lo hago porque tengo riesgo de perder, pero pues si no lo haces, pues también pierdes. Entonces, también otro de los dichos es, el tiempo es dinero y el dinero no es la vida. Pero ¿qué creen? Tu tiempo sí es tu vida. Y entonces, ¿qué efectos tiene la duda en el manejo del dinero? Pues que andas todo desorientado, no sabes cómo invertir, no tomas decisiones o tomas malas decisiones respecto al cómo invertir tu tiempo, que como dijimos, es tu vida o tu dinero, o cómo aprovechar tus relaciones en el buen sentido de la palabra, es decir, cultivar unas buenas relaciones que después te conectan para generar un mercado. Entonces, en estos episodios hemos visto que la dinámica de arriesgar, la dinámica de ganar tiene mucho que ver con aprender a decidir. Entonces, si te pone muy nervioso como tomar decisiones arriesgadas respecto al dinero, pues empieza con cosas que sean mucho más leves, ¿no? Desde empezar a tener actividades lúdicas como de pequeño riesgo, como jugar ajedrez, o a lo mejor métete a alguna actividad de un deporte de combate, ¿no? Donde tú sepas que te van a pegar y entonces sepas responder. O sea, si realmente tienes miedos que son de ese tipo, trata de ir adentrándote para superar esas limitaciones de tener miedo al riesgo. Practica el controlar tu miedo al riesgo. Y con esto nos vamos al punto número 2 de las recomendaciones de este día. Comprobar las certezas. Y dices, ¿qué es eso? Desde lo físico a lo psicológico. ¿Qué es? Bueno, todo lo que hayan vivido o verificado, eso se convierte en una certeza y después se vuelve en una reafirmación. Y si esto es necesario, hay que usar una autosugestión. Vamos a investigar y verificar la información que nosotros tenemos o que creemos tener. Esta información tiene que ser verdadera, pero se verifica poniendo la prueba, porque eso provoca un criterio. Y es bueno aprender de la experiencia, pero si hay dudas, necesitamos reafirmarlo. Ese es el camino adecuado. Ahora te preguntarás también cómo le hago. Bueno, yo te quiero compartir algunas cosas que yo hice. Hay que saber de dónde vienen nuestras inseguridades. Probablemente venga de la infancia, de un amor fallido, porque quieras o no, muchas veces viene de eso, aunque tú no lo creas. Detecta tus mentiras. Muchas veces nosotros decimos, estoy bien. Y si te lo preguntan varias veces, lo vas a soltar. Giorgio Nardone dice que la duda es patológica, que hay un saboteador interno. Y si siempre decimos, yo no estoy a la altura, me falta capacidad, yo no sé hacer esto, es que a mí no me gustan los números, pues capacítate, lo puedes hacer. También dice que hay un inquisidor interno. Soy culpable de todo lo que me pasa en esta vida. Y la verdad es que no es así.
tienes que ser una persona valiente, pero no para que los demás te vean, sino para que tú puedas sostenerte cuando tú te caigas, cuando venga un fracaso o inclusive cuando tengas un éxito. ¿En qué ámbito de mi vida dudo? ¿Cuál es el problema? Aprende un método para aclarar tus dudas. Yo les voy a decir algo que me pasó precisamente hace unos días. Le mandé mensaje a Maru porque estaba yo histérica, estaba yo temblando y yo no sabía absolutamente por qué. Ella me calmó, ella me dijo, ¿sabes qué? Tranquila, puede ser estrés, y al final tuvo razón. Mi estrés me estaba haciendo pasar unos momentos muy amargos. Gánense la confianza, pero no de los demás. Gánense la confianza de ustedes mismos. Esto es bien importante porque te va a ayudar en cualquier proyecto, en cualquier emprendimiento y ante cualquier adversidad. Escucha estas recomendaciones. Y es que con eso que tú dices, Sara, y lo confirmas con este evento que dices del estrés, cuando dudas, te pasa. A mí me sucedía muy frecuentemente hace años y la razón era que no creía en lo que hacía y me estresaba, por supuesto, esa situación. La verdad es que en ese entonces me esforzaba tantísimo por obligarme a que, no sale, pues tiene que salir, y eso me estresaba más. Entonces, pues a falta de resultados y pues ya con diferentes modos que había tratado de obligarme, me di la oportunidad de más bien ir fluyendo, y entonces me di el tiempo de aprender un montón de cosas que yo había juzgado inútiles. Es que yo creía que en ese entonces que no valía la pena gastar el tiempo y el dinero en ello, pero en mi cerrada visión de la ciencia todo eso no era permitido. Pero creo que dejé de lado a científicos muy importantes que nos demuestran que pues todo eso sirve, como Da Vinci, Benjamin Franklin, Galileo Galilei, Hipatia de Alejandría, que finalmente todos ellos eran, y acabo de descubrir la palabra, polípatas. Es decir, que significa que ellos se movían en diferentes campos y disciplinas, y eso les ayudaba a hacer conexiones entre las diferentes cosas que hacían para darles una visión única, para comprender el mundo de un modo singular. Este término lo acuñó Waqas Ahmed, que es un polípata de esta época. Y fíjense, una de las provisiones que incluso me habían puesto era absurdamente la de no embarazarme, porque no quería arruinar mi carrera. Y afortunada sorpresa, pues ha sido que gracias a mi hijo han surgido muchos otros intereses que me han hecho sentirme cada vez más confiada en mí misma, libre, y sobre todo darme la oportunidad de aprender de mí y de muchas cosas que actualmente me sirven para sentirme más plena, y pues sobre todo también tener otras ideas de cómo ganar dinero en otros aspectos e invertir. En las clases de teatro era muy común escuchar antes de entrar a escena 3 preguntas fundamentales: ¿quién soy, de dónde vengo y a dónde voy? Que es una de las bases al momento de crear un determinado personaje, y aplicado a la realidad tiene todo sentido. Así como individuo, si yo sé quién soy, de dónde vengo y a dónde voy, es sumamente sencillo seguir caminando hacia una sola dirección sin necesidad de perderme o entrar con algunas dudas, o las dudas se pueden disipar de una manera más rápida porque ya sabes lo que quieres y hacia dónde te estás dirigiendo. Pueden haber dudas, pero son menores. A eso voy, con que las disipas un poco más rápido. Pero si no tenemos esta información, podemos irnos hacia cualquier dirección. Entonces, nuevamente vamos hacia el tema del dinero. No podemos tener el dinero que nosotros estamos pensando si, punto uno, no sabemos cuánto queremos, cuándo lo queremos, en qué forma lo queremos y cuándo lo vamos a tener, porque todo lo estamos dejando como al azar. Y si tengo las capacidades o no las tengo. Si decimos, por ejemplo, es que no tengo certificaciones, o no tengo dinero para invertir, o no puedo tener dinero. No puedes tener dinero porque, punto uno, no crees que puedas tenerlo. Punto 2, no sabes ni cuánto dinero quieres ni en qué tiempo lo quieres tener. Todo lo proyectamos a futuro. No sabemos ni quién soy. Y a veces ni siquiera para qué lo quieres, o sea, en específico, ¿qué vas a obtener con esa ganancia? ¿Qué vas a tener con ese ingreso? Ojalá fuera una ganancia. ¿Qué vas a tener con ese ingreso? Precisamente por eso es que muchas personas se pierden al momento en los aguinaldos. Vámonos directo a los aguinaldos. Te cae el aguinaldo y todo el mundo se lo gasta a diestra y siniestra y terminan súper endeudados. Muchos, no digo que todos, pero sí muchos, porque no saben para qué quieren lo que tienen, aún sabiendo cuánto les va a llegar. Con esto habría que tomar en cuenta nuestra tercera reflexión. Entonces, ¿cómo hago cuando todavía no tenemos esas habilidades? Pues requerimos un poco de fe, y para que esta fe pues nos lleve a esa prosperidad. Yo rápidamente les diré que para mí la meditación ha aportado grandes contribuciones, sobre todo la bondad y la compasión, porque eso me permite decir, bueno, o sea, no lo sé, pero me lo voy a permitir no saberlo en vías de que lo aprendo. Y ya no me regaño, porque sí me regañaba mucho. Me doy permiso de no saber, me
animo a hacer las cosas para las que no soy buena y a no desistir en el intento hasta que adquiero esa capacidad. Pero eso me funcionó a mí. Cada uno de nosotros, de ustedes, creo que valdría la pena que se hicieran esa pregunta. ¿Tú qué estás haciendo actualmente para confiar o para no dudar de la fe que tienes en ti? Robert Kramer en un artículo lo dice en 7 puntos muy rápidos: conocerse a ti mismo, comenzar poco a poco, escribir una cláusula de escape, es decir, hasta aquí pude, me voy a dar un tiempo fuera, enviar señales fuertes, como dice Maru, a los amarguetics cuando no creen en nosotros mismos. Si no te gusta, pues déjame que yo lo intente. Reconocer el dilema de la otra persona respecto al ¿y por qué lo está intentando? ¿Por qué lo está haciendo si ni sabe? Entonces cada quien se conflictúa como quiere, pero pues si tú estás bien convencido de lo que ya decidiste hacer, con determinación, continúa hasta lograrlo. Mira los roles de las personas y mantente alerta siempre y pregúntate siempre y resuelve tus dudas. Pues te lo voy a complementar y de paso ponemos el punto número 3 de las recomendaciones para la duda emocional con una frase icónica que dijo León Azulay: duda de la duda, pero duda con fe. Y esta no la vas a encontrar en ningún lado más que en ti mismo. Es un trabajo que te va a llevar tiempo a hacer, sí, pero ¿para qué te sirve? Para protegerte y que dicho evento no se vuelva a repetir, pero ahora con diferentes actores. Sí, bueno, pues yo quiero cerrar este episodio diciendo que el miedo es aliado de la duda. No tengas miedo de equivocarte, pero solo pasando por las experiencias, es decir, tomando acción de todo lo que hemos dicho aquí, adquirimos conocimiento que nos va a llevar a tomar mejores decisiones en nuestra vida en general. Ya lo dijo Shakespeare: ser o no ser, tú decides. Y también dentro de los puntos de cierre, ya saben, tenemos esta pregunta: ¿dónde encontramos recomendaciones para actuar con seguridad financiera? Como estuvimos hablando acerca de la confianza y la fe, yo les quiero recomendar el libro Piense y hágase rico, de Napoleón Hill. Lo hemos mencionado varias veces durante toda la temporada porque, bueno, un libro que se escribió en los años 1930 y que aún sigue vigente, pues debe de tener alguna razón, ¿verdad? Este libro tiene un capítulo todo dedicado a la fe. Tomando en cuenta todas las recomendaciones que hemos visto a lo largo de este capítulo, vamos a concluir o hacer un resumen de los 3 puntos que hoy tocamos, sin dejar de tomar en cuenta las recomendaciones que ya nos ha proporcionado Ara con su experiencia y Yuli con todas sus vivencias. Punto número 1: dudar de todo y reconocer si es una duda de ignorancia, una duda buena, o es una duda mala que pega en lo emocional sin sustento comprobado. Punto número 2: comprobar las certezas desde lo físico hasta lo psicológico. Todo lo que hayan vivido o verificado, eso lo convierten en certeza y después reafirmarlo, y si es necesario, usar la autosugestión. Y punto número 3, como lo dijo León Azulay: duda de la duda, pero duda con fe. Esto se encuentra en uno mismo y es un trabajo que lleva tiempo hacer para protegerse y que dicho evento no se repita, pero con diferentes actores. Bueno, pues pronto volveremos con más peripecias. Para mí ha sido un placer tener esta conversación con ustedes. Chicas, todos, agradezco su presencia, su escucha y nos vemos en el próximo episodio. De Puebla, México para el mundo, les enviamos saludos y los esperamos en el próximo episodio. Así es. Muchas gracias, Julie, gracias, Maru, por aclarar todas nuestras dudas. Te recuerdo nuestras redes sociales para que nos cuentes tus aventuras. Facebook, Más Dinero. Instagram, Más Dinero Podcast. Nuestro correo electrónico, p.masdinero@gmail. Yo me despido de todos ustedes, esperando haber aclarado todas sus dudas. Y recuerda, ya lo dijo Susi Kasem, la duda mata más sueños que el fracaso. Y recuerda, ganón, ganona, que tú eres el ingrediente secreto de tus sueños.